Último bloque de semanario y vamos a hablar con nuestro especialista en muchas cosas, pero sobre todo en economía, José Simonera. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, hemos cerrado una semana donde la pandemia es económica también, ¿no? En todo el planeta lo que está pasando. Así es. Lamentablemente, el impacto que está teniendo sobre la economía real, que lo reflejan en una primera instancia los mercados financieros, porque los mercados siempre anticipan lo que creen que va a venir, muestran una preocupación muy grande por lo que se descuenta va a ser un proceso recesivo internacional interesante, o sea, profundo, no interesante, profundo. Se está hablando de que esto va a tener un impacto entre 0,5% y 1,2%, digamos, si apareciera en el corto plazo una solución para el problema de la pandemia. Si esto no sucede y la crisis sigue profundizando, obviamente que el impacto puede ser aún mayor. Sin lugar a dudas, la decisión de Trump de suspender los vuelos a Europa pegó un golpe muy fuerte en la economía internacional y fundamentalmente en los mercados. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Que Estados Unidos corte el puente aéreo con Europa directamente. En primer lugar, implica una medida realmente contundente que habla a las claras de la preocupación que implica el coronavirus, ¿no? Y de la falta de, digamos, y de la decisión de algunos estados de cortar la pandemia o de trabajar para cortar la pandemia como sea, digamos. Sí. Esto incluso es afectando los flujos no solamente de personas, sino también de bienes entre puertos. A eso me refería. No implica solamente la gente que quiera viajar de un país a un continente no va a poder hacerlo. Es mucho más que eso, ¿no? Sí, porque seguramente hay que ver si la carga en avión, digamos, la que normalmente viaja con los vuelos junto con los pasajeros, va a tener un incremento de costo, o si los vuelos se van a seguir realizando o no. Sin ir más lejos, Aerolíneas Argentinas suspendido vuelos a Roma, por ejemplo. Países, entonces digo, o a Nueva York y demás. Y ahí hay todo un tema de carga también. Hay que recordar que China ya hace varios días atrás suspendió en el caso de algunos puertos la llegada o la salida de barcos de esos puertos. Entonces, obviamente que el comercio internacional se resiente, digamos, este nivel esta caída en el nivel de viajes o de la aviación civil, más la cuestión comercial, hace presumir que los consumos de combustible van a ceder, y esto bajó el precio del petróleo, sumado a una guerra, guerra económica entre Rusia y Arabia Saudita para tratar de definir el precio del petróleo y los cupos de petróleo. Y acá también seguramente una discusión geopolítica que tratan de sacarlo a Estados Unidos del negocio del petróleo, porque Estados Unidos es el primer productor, pero de shale oil. Y shale oil es rentable cuando el barril vale más de $40 y ahora Arabia Saudita se lo puso a 35. Digamos, claramente todas las explotaciones de shale oil de Estados Unidos están complicadas y pueden complicar aún más el sistema financiero de Estados Unidos, porque todas esas compañías petroleras están financiadas con crédito de fondos comunes de inversión, con títulos, digamos, claro, que tienen fondos comunes de inversión y los bancos. Y por supuesto, en el caso de Argentina, esto tiene un doble impacto, la baja del petróleo. Por un lado, Vaca Muerta deja de ser una alternativa rentable y por ende su desarrollo se puede demorar hasta que el precio del petróleo supere los $40, como veníamos diciendo, y además hace que el precio de las commodities, es decir, la soja, el trigo, el maíz, en el caso de Argentina, que tienen tanta importancia en nuestras exportaciones, bajen de precio, ¿no? Porque hay una correlación directa entre el precio del petróleo y el precio de las commodities. No te olvides que también el maíz, por ejemplo, se utiliza para hacer todo lo que se le agrega al petróleo para combustible. Justo ahora me volví el nombre. Pero la verdad que esta baja de precio del petróleo a Argentina le pega y le pega fuerte en sus expectativas de conseguir dólares. Claro. Era por el lado de exportación de cereales, de oleaginosa, y por el lado de Vaca Muerta. Claro, dólares. ¿Para qué? Para hacer frente, por ejemplo, a la deuda que tenemos, que ahora se complica un poco más, todavía más este escenario, ¿no? Aparentemente, hay que ver. Es así porque uno podría pensar de que la situación internacional de pérdida en los valores de los títulos argentinos es una buena noticia a la hora de negociar una quita, pero en realidad han caído tanto el valor de los títulos argentinos que están por debajo de los $40, muy cerca de los 35 de paridad. Esto quiere decir que una lámina de $100 tiene un valor aproximado de $35.
y esto ya los vuelve tentador a los títulos para los fondos buitres. Y los fondos buitres no quieren renegociar. Los quieren fondos comprarlo para hacer juicio. Comprarlo para hacer juicio y cobrar el 100%. Y en el caso de Argentina ya está demostrado que eso le dio resultado en la anterior vez, claro, cuando eran allá por la época del gobierno de Cristina, que terminaron haciendo juicios. Todos los televidentes se acordarán de Griesa y se acordarán de que Macri cuando entró el gobierno, lo primero que hizo fue pagarles el 100% de lo que era la creencia. Así que me da la sensación que acá hay una preocupación seria que tiene el gobierno y es cómo trata de rápidamente cerrar el acuerdo con los fondos de inversión, que no tienen un criterio igual que los fondos buitres. Los fondos de inversión sí pueden aceptar una quita, claro, a cambio de que le den seguridad de que lo van a cobrar. Y acá el desafío, Gerardo, es ver, digamos, es que el gobierno no se enamore de querer hacer la gran reestructuración, la reestructuración histórica, sino que haga una reestructuración posible para tratar de aprovechar la predisposición que puede tener los fondos y no tiente a los fondos a venderle las tenencias a los fondos buitres, que por lo que dicen, por el jueves de esta semana, ya algunos fondos buitres estuvieron comprando y tentando a los tenedores de fondos de inversión de los títulos. Y saliendo de todo ese panorama así, en la vida cotidiana de la gente es como que no aguanta más, ¿no? O sea, una recesión que ya lleva siglos, pareciera, la inflación que no cede, trabajo que no aparece y que se pierde. Sí, y a eso subémosle el efecto del coronavirus. Encima la verdad que obviamente que uno trata por todos los medios de llevar tranquilidad a la gente, pero también es cierto que por otro lado los estados, en este caso el municipio de Córdoba, sin ir más lejos, y muchas instituciones están suspendiendo actividades, cancelando eventos, cancelando, digamos, posibilidades de que haya bailes, que haya confiterías. Todo ese trabajo que se pierde. Todo eso es trabajo que se paraliza. Claro. Evidentemente, porque uno dice, che, si los trabajadores formales, la empresa le va a seguir pagando. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Claro, ¿cuánto puede resistir una empresa, una pyme, por ejemplo? Y más viniendo de una crisis, claro, de 2 años, como decías bien vos al comienzo. Así, che, llevamos 2 años de crisis, este puede ser el golpe de gracia para muchas empresas. Claro. Y es cierto que algunos trabajos se pueden hacer lo que le llaman teletrabajo, digamos, el trabajo del hogar. En algunos casos sí, pero es muy reducido. Pero en otros casos no. Porque además recordemos que estamos en un escenario donde en la Argentina el trabajo en negro, el trabajo de monotributista, el cuentapropista y todo esto es lo que domina el panorama. Y entonces allí no hay ningún teletrabajo posible. Un tipo que sale a hacer un servicio, un cuentapropista, digamos, un oficio, ¿qué hace? No, ahí no hay teletrabajo y ahí tampoco hay ingreso en caso de que esa persona tenga que, digamos, estar en cuarentena, él y su grupo familiar. Entonces vos pensás en todos los pequeños almacenes, los talleres, los gasistas, los pintores, los almaceneros, los carniceros, los verduleros, digo, donde son por lo general emprendimientos familiares. Si uno de la familia se enferma y se tiene que aislar, tiene que aislar todo el grupo, ¿y qué hace esa gente? No cobra durante 15 días, no vende, no tiene actividad. Digo, la verdad que ese colectivo que no es menor en Argentina, que son 6 millones de monotributistas, es tan complicado porque no tiene quien le pague el sueldo en caso de que esta pandemia avance en Argentina. Así que hay preocupación, obviamente. Yo creo que esto va a tener un impacto fuerte sobre el nivel de actividad de Argentina, una Argentina que viene con complicaciones, empresas que vienen de 2 años de crisis, empresas que han tenido que soportar un incremento de la presión tributaria y que por otro lado tienen una rigidez laboral que hace que cuando sus empleados no vayan a trabajar por miedo a o por síntomas y demás, obviamente van a resistirse sus estructuras, digamos. Y recordemos por otro lado que esto disminuye la demanda. Porque digo, hay mucha gente que más allá de que pueda no va a salir por miedo a contagiarse, no va a ir a un espectáculo, no va a ir al cine, no va a ir a un restaurante, no se va a juntar con amigos. Digo, la verdad que el nivel de actividad de la Argentina, pues si esto que se ha desarrollado en estos últimos días, te diría del miércoles en adelante de esta semana, donde empezó toda una psicosis y empezó todo a trabarse un montón de actividades, continúa por algún tiempo, Argentina va a estar en dificultades porque, Gerardo, recordemos que estamos recién iniciando, todavía tenemos 20 y pico de grados, 30 grados. Falta que venga la época del frío, que es la peor para el coronavirus. El otoño y el invierno, Dios quiere que aparezca la vacuna rápida o alguna solución para esta pandemia, pero si no, el escenario para Argentina es complicado. Y es complicado también porque esto está generando presiones sobre el tipo de cambio de los países emergentes, de los países de la región. Los países de la región están devaluando para tratar que los capitales, digamos, no se le vayan de un día para otro de sus países buscando la tranquilidad de un bono americano.
que esta situación internacional genera por lo general. Entonces, digo, este dólar, esta pérdida de competitividad de la producción argentina, fundamentalmente de la agropecuaria, o, digamos en el caso con Brasil, donde estamos discutiendo por lo general siempre las porciones de mercado, Sí. Digo, además, en el caso argentino, hace 15 días le aumentaron las retenciones del sector agropecuario. Entonces, si vos tenés este escenario, aumento de retenciones, y por otro lado tenés caída en el precio internacional, la verdad que es un combo explosivo para muchos, digamos, sectores del sector agropecuario que eran marginales y que tenían una rentabilidad infinita. Así que es complicado, lamentablemente es complicado. Sobre que veníamos bien, la complicamos así. Sí, digamos, somos un paciente de riesgo en términos económicos. Sí. Somos un paciente de riesgo para el coronavirus. Nos va a afectar a nosotros mucho más que lo que afectaría a una economía sana. Pensemos que a las economías sanas las ha afectado de manera importante. Imagínate a nosotros que ya venimos ahí convaleciendo. Muchas gracias, José, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Y hasta aquí llegamos con esta edición de Semanario. El próximo sábado, como siempre, a las 20, nos vamos a encontrar por la pantalla de Telefe Córdoba. Buenas noches, muchas gracias. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.